El cerebro ético. Un atajo emocional ante dilemas. ¿Cómo registra el cerebro el principio de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti? 5 operarios trabajan en la vía. A lo lejos se acerca a gran velocidad un tren que los arrollará. Usted se encuentra en un puente sobre la vía y podría impedir que el tren los atropellase si empuja desde el puente a una persona que tiene a su lado. Este es uno de los 60 dilemas en los que han participado voluntarios para estudiar los circuitos neuronales que procesan esas decisiones. La mayoría de los voluntarios decide con rapidez, en 5 segundos, no empujar a la vía a la persona que tienen al lado. Toman esa decisión con un intenso sentimiento de rechazo a dañar. Los científicos han seguido la actividad cerebral mientras la persona decide qué hacer. Las técnicas de neuroimagen detectan una activación intensa en zonas de la corteza cerebral que procesan las emociones que afectan a la relación con los demás. Un nuevo experimento plantea impedir que se arrolle a los 5 operarios manipulando las agujas para desviar el tren a otra vía donde se encuentra solo una persona. Esta acción causaría un daño indirecto a una persona, pero evitaría un daño mayor. La mayoría de los voluntarios opta por mover las agujas tardando 2 segundos más en decidir, tanto si la respuesta es afirmativa o negativa. Se observa entonces una fuerte activación de las áreas de la memoria a corto plazo, necesaria para detener la información emocional durante los 2 segundos que empleamos para analizar la relación coste-beneficio de cada opción. Conocer qué ocurre en nuestro cerebro al enfrentarnos a dilemas en los que entran en juego vidas humanas nos ayuda a comprender cómo utilizamos la capacidad genuinamente humana de juzgar las acciones como buenas o malas. Los trabajos de imagen funcional muestran que se activan áreas que intervienen en la emoción, la toma de decisiones, el conflicto, las relaciones con los demás y la memoria. El primer paso de nuestro cerebro, para decidir, es generar la emoción en la capa central del cerebro. El hipotálamo, al liberar los neurotransmisores oxitocina o vasopresina, participa con la amígdala cerebral en el proceso de la emoción, que evalúa el significado biológico de la información recibida. Puede ser positivo o negativo. La amígdala es un nudo de comunicaciones que une emoción y motivación. A la vez, conecta con la corteza cerebral en varios puntos. En el lóbulo frontal, conecta con el nudo principal de esta zona, la región órbitofrontal. Esta región es capaz de frenar los impulsos automáticos y decidir de acuerdo con los valores y normas que uno libremente ha ido asumiendo. Afloran entonces los sentimientos positivos o negativos, aunque no determinan la decisión. Las emociones son como pesas en una balanza que empujan más a un lado que a otro. Aportan intuitivamente un conocimiento espontáneo sobre si algo es bueno o malo. Las emociones nos proporcionan un atajo, una ayuda natural para decidir en situaciones límite que exigen una actuación inmediata y directa. Cuando se trata de ayudar con un coste personal, como socorrer a un accidentado, la dopamina envía sus señales de recompensa que refuerzan la emoción positiva de la decisión. Lo que conviene o no a un animal lo tiene enraizado en el instinto de supervivencia de la especie. Los animales no se equivocan. Tampoco eligen. Les viene dado un comportamiento automático y eficiente. El principio universal del ser humano de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti está arraigado en nuestra tendencia natural a conservar la vida y ser conscientes de ello. Esta regla aparece registrada naturalmente en el cerebro como un detector que provoca la emoción automática de agrado al ayudar y repugnancia por dañar. También hace que surjan los sentimientos de compasión, culpa o vergüenza. Se trata de una intuición natural que dice lo que está bien y lo que no. Como afirma un neurocientífico de Harvard, el ser humano posee un sentido moral innato. El segundo paso que realiza el cerebro antes de que tomemos la decisión es más lento. Se trata de analizar y valorar la respuesta con respecto a las convicciones personales. Este paso es imprescindible para poder decidir. Se han realizado estudios en 2 tipos de personas para entender mejor cómo funciona el cerebro en la toma de decisiones. Por una parte, se ha analizado a personas con un daño cerebral en el nudo de comunicaciones frontal que conecta lo emotivo y lo analítico. Se comprueba que siguen una conducta excesivamente utilitarista y deciden con gran rapidez matar. Empujar a la vía a una persona
para salvar a 5. Debido a la lesión cerebral, estas personas carecen de la guía innata que supone el aviso de alarma de la emoción en la toma de las decisiones, aunque el sistema que analiza el coste-beneficio se mantiene. Los sentimientos desagradables, la repugnancia a hacer daño, que constituye una señal de precaución, les dejan imperturbables. No necesitan más tiempo, ya que no tienen que frenar la emoción natural que no se genera en ellos. Sin embargo, en una situación en la que la emoción disminuye notablemente, como accionar las agujas, su conducta es normal y deliberan. Por otra parte, también se han hecho los 2 experimentos de los trenes con personas muy utilitaristas, entrenadas en el cálculo riesgo-beneficio como norma de conducta. Sorprendentemente, resuelven sí empujar a uno a la vía y sí accionar las agujas en el mismo tiempo, 7 segundos. Necesitan 2 segundos más para que el sistema que analiza el coste-beneficio se imponga a la emoción natural de rechazo a ocasionar un daño directo a otra persona. Como las jerarquías de valores no están biológicamente determinadas, difieren de unas culturas a otras, no todas son equivalentes. En el caso de estas personas, prima el utilitarismo sobre otros valores. Las imágenes cerebrales muestran en los 2 casos una activación intensa del área frontal lateral, necesaria para el cálculo de las ventajas e inconvenientes en ambos dilemas. Entonces, si el componente emotivo tiene tanta influencia en las decisiones, ¿por qué las personas sanas podemos analizar y decidir sin estar sometidas por los sentimientos? La clave está en la capacidad que tenemos de frenar la información que llega a la corteza frontal desde el procesador de las emociones. Un triángulo de neuronas del lóbulo frontal ejerce la labor de frenado de información que llega desde diversas áreas. Primero, las neuronas del nudo de comunicaciones frenan la información que le llega a través de la amígdala, procesan las expectativas e imaginan el futuro. A continuación, las opciones en las que descubrimos posibilidades de recompensa se almacenan en la zona frontal anterior. Las neuronas de esta región y la lateral se frenan entre sí. Pasado un tiempo, la lateral contextualiza la situación y obtiene un resultado, que es la respuesta final. Aún con las cautelas propias de investigaciones sobre algo tan complejo como la mente humana, las neurociencias apuntan hoy al modo en que está registrado en el cerebro el principio natural, y por ello universal, de no hacer a los demás lo que no quiero para mí. Este principio, que permanece inconsciente durante la deliberación, supone un conocimiento intuitivo en el que se asienta la emoción natural a no dañar y a socorrer. Esta emoción es más intensa cuanto más cercana nos resulta o está esa persona. Es una guía natural emocional que no determina la conducta. El párate y piensa, necesario para decidir en una situación de gran tensión emocional, nos aporta el componente analítico propio de la racionalidad humana. Por eso, podemos hablar del cerebro ético como un atajo emocional ante dilemas.